En este vídeo vamos a hablar de todo lo que necesitas saber antes de comprar un coche eléctrico. Algunos de los puntos que voy a indicar a continuación pueden resultar muy obvios. Otros es posible que ya los conozcas, pero en cualquier caso considero que todos ellos son importantes y que debes tenerlos en cuenta antes de comprar un coche eléctrico. Espero que te resulte interesante. Es posible que el vídeo sea un poco largo, así que lo iré dividiendo en diferentes secciones que pondré luego en la descripción para que pueda ser más fácil que accedas a ellas. Es importante saber aproximadamente la cantidad de dinero que dispones para realizar la compra de tu vehículo eléctrico. Conocer esta cantidad te va a permitir saber y seleccionar los vehículos a los que puedes optar. Obviamente esto es muy evidente, ¿no? No podemos olvidar que ahora en el mercado hay muchos más coches eléctricos que hace unos años. Si buscas en el mercado de segunda mano, puedes encontrar vehículos muy interesantes desde 10.000 euros, como podría ser el Renault Zoe ZE40, que homologa 300 km WLTP, que más o menos esos 300 km en entornos urbanos, interurbanos, los puedes sacar. Y en carretera, si es carretera de 90, es posible que también saques esos 300 km aproximadamente. A velocidad de autovía, ya te digo que no, más bien cerca de los 200. En cualquier caso, eso sería una alternativa en vehículos de segunda mano. Estamos hablando de coches de 2017 aproximadamente. Si seguimos avanzando en la gama de vehículos seminuevos o nuevos, puedes encontrar opciones interesantes desde los 20.000, 25.000, 30.000 euros, principalmente entre 20 y 30 en los vehículos seminuevos. Puedes encontrar unidades, pues a lo mejor de Opel Corsa E, Renault Zoe ZE50, yo que sé, una serie de modelos, Peugeot T208, este tipo de vehículos, es posible que los puedas encontrar entre 20 y 25.000 euros, que tengan un año, 2 años aproximadamente. Si nos vamos ya a vehículos más nuevos, pues estaremos hablando probablemente por encima de los 30.000. Un modelo muy interesante, que a mí me da igual, pero bueno, por destacar un modelo que puede estar interesante en relación precio-prestaciones, es el MG ZS-EV, que ahora mismo tiene un precio, incluyendo las ayudas del MOVES, de 22.280 euros. Este vehículo homologa 440 km WLTP, ¿vale? Luego lo comentaré, pero para mí aproximadamente los 400 km WLTP es más o menos el margen en el que ya encuentras un vehículo que para mí permitiría ser un vehículo único con el que puedas viajar relativamente tranquilo. Ya lo comentamos en el vídeo anterior de los motivos por los que sí y por los que no deberías comprar un vehículo eléctrico. Y antes de ponernos en el meollo, hay que aclarar que tener un punto de carga en casa es lo más cómodo. Esto es evidente e innegable, y además la opción más barata. Además, el tiempo que vas a emplear para tus recargas es irrisorio si lo comparas especialmente con el tiempo de carga de un vehículo de combustión, que tienes que ir explícitamente a la gasolinera a repostar cada X tiempo. Un vehículo eléctrico, tú llegas a casa, lo enchufas, te vas a cenar, a dormir o lo que sea, y cuando vuelves a la mañana siguiente ya lo tienes cargado el porcentaje que tú querías o lo habías programado. Este tipo de carga es lo que se denomina carga desatendida. ¿Por qué? Pues porque tú estás aprovechando para hacer otro tipo de cosas mientras el vehículo está cargando. Si tienes una plaza de aparcamiento en propiedad, ya sea garaje individual o colectivo, es muy sencillo poner un punto de carga. En el caso de una comunidad de vecinos, nadie te puede negar instalar el punto de recarga. Lo único que tienes que hacer es informar a la comunidad de que lo vas a hacer. Lo más normal en este caso es que tires una línea desde el contador de tu vivienda hasta tu plaza de aparcamiento. Suele ser lo más económico, ¿vale? En caso de que no sea posible, pues tienes otras opciones, que es hacer una alta nueva. Por ejemplo, esto es muy habitual cuando es una plaza de aparcamiento que está en otro edificio diferente a la vivienda, o tirar de la luz de la comunidad, pero tienes que tener obviamente un contador para tu plaza de aparcamiento, para la electricidad que consumes en tu punto de recarga, para que así la comunidad te pueda facturar o tú puedas pagar a la comunidad la energía que consumas,
¿vale? Estas serían más o menos las tres opciones. Lo más habitual, lo más recomendado, como ya he dicho, sería sí o sí tener un punto de carga que esté conectado a tu contador de tu vivienda. Bien, pasamos a la siguiente posibilidad, y es que tu plaza de aparcamiento no sea en propiedad, sea en régimen de alquiler. En este caso tendrías que hablar con el propietario de tu plaza de aparcamiento y llegar a un acuerdo con él para ver quién paga la instalación, quién se la queda en caso de que finalice el contrato, cómo pagáis la electricidad, etcétera, etcétera. Obviamente la electricidad la debería pagar el inquilino. También existe la posibilidad de que no dispongas de ningún punto de carga ni plaza de aparcamiento. No puedes disponer de un punto de carga porque no es posible en tu comunidad, o porque no tienes una plaza de aparcamiento en propiedad, o la tienes en alquiler y el propietario no te deja poner el punto de carga. Bueno, el motivo que sea. Bueno, en este caso ya lo comentamos en los vídeos anteriores, pero no es estrictamente necesario tener un punto de carga. ¿Por qué? La media en España de kilómetros conducidos por el español es más o menos de unos 40 kilómetros al día. Bien, la autonomía de los vehículos eléctricos actuales es entre 300 y 400 kilómetros, arrancan casi todos. Esto quiere decir que si tú recorres 40 kilómetros al día, con una carga tendrías para toda la semana. Demos un paso más. Supongamos que no puedes, no haces más kilómetros, o con una carga no es suficiente, o el motivo que sea. Bueno, no pasaría nada. Tú podrías ir un día o 2 días, en este caso a la semana, ir a un supermercado, hacer la compra, y mientras haces la compra en el supermercado o vas a ese punto de carga de referencia que comentábamos antes, pues podrías llenar la batería tranquilamente. O al menos tener la autonomía suficiente a lo mejor como para tener otros 2 o 3 días. Como conclusión, lo más recomendado, tener un punto de carga en casa. ¿Que no puedes tener un punto de carga en casa? Bueno, pues mira a ver si tienes posibilidad de tener un punto de carga de referencia cerca. Haces la compra y cargas, vas al gimnasio y cargas. Alguna situación de estas, o vas al trabajo y cargas en el trabajo. Alguna posibilidad de estas también podría servir y suplir ese punto de carga que no tienes en casa. ¿Por qué es importante saber cuántos kilómetros recorres al día? Pues en primer lugar, porque es muy posible que no necesites cargar tu coche a diario. Entonces, es posible que no necesites ese punto de recarga en casa, y con un punto de carga de referencia, como ya hemos indicado, pues te sirva perfectamente para tu día a día. Recordemos que la media de kilómetros conducidos al día en España es de 40 kilómetros. Esto significa que un coche eléctrico con las autonomías actuales, que rondan los 300 kilómetros reales o incluso los superan, no necesitaría recargarlo todos los días. Posiblemente con hacer 1 o 2 recargas a la semana sería más que suficiente, salvo que vayas a realizar algún viaje puntual. Además, saber la cantidad de kilómetros que recorres al día nos permitirá ajustar la potencia contratada que tienes en tu casa con respecto a la energía que vas a tener que recargar cada día, de tal forma que es posible que necesites subir la potencia o no la necesites subir. Como norma, ya os adelanto que no es necesario subir la potencia contratada en casa. Es muy importante conocer la potencia que tienes contratada en tu casa, ¿vale? Esto es un concepto que deberíamos saber todos, y sobre todo especialmente porque la estamos pagando en nuestro recibo de la luz mes a mes. Así que saber esta cantidad es importante para saber si estamos muy ajustados o estamos pagando de más. En caso de pagar de más, siempre podemos bajar la potencia o adaptarnos más o menos a nuestras necesidades. Bien. Además, saber la potencia contratada nos va a permitir saber cuántos kilómetros podemos recorrer al día, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que si yo tengo una potencia contratada de 3,5 kilovatios en mi casa y puedo enchufar el coche todas las noches, unas 10 horas aproximadamente, se supone que 3,5 kilovatios por 10 horas serían unos 35 kilovatios hora, obviando pérdidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que siempre hay un poco de pérdidas en el sistema, pero bueno, las pérdidas a lo mejor pueden rondar entre el 5 o 10% como máximo. Entonces, si tienes estos 35 kilovatios, con estos 35 kilovatios que recargas cada noche, ¿cuántos kilómetros podría recorrer? Pues por ejemplo, un Tesla Model 3 tiene un consumo medio aproximado de unos 15 kilovatios hora a los 100. Es decir, en esas 10 horas tú recuperarías más autonomía como para recorrer esos 200 kilómetros, ¿vale?
Además hay que tener en cuenta que, aunque sean 35 kWh, es posible que tú tengas un control dinámico de potencia contratado o instalado en tu punto de recarga y entonces la energía se reparta entre los electrodomésticos del domicilio y lo que sobre vaya al vehículo. Bien, en este caso es posible que la carga de tu vehículo sea más lenta. Como ya hemos dicho que tenemos 200 kilómetros para nuestro vehículo o más de autonomía, pues y a día la media española es de 40 kilómetros, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Cuando conduces un coche de gasolina y tienes un consumo medio bajo, recorres más kilómetros que si tienes un consumo medio más elevado, ¿verdad? Bueno, esto que resulta tan obvio sucede igual con los vehículos eléctricos. La ventaja de los vehículos eléctricos es que gracias a la frenada regenerativa puedes recuperar autonomía, ¿vale? Por ejemplo, cuando bajas un puerto, tú puedes, gracias a la frenada regenerativa, bajar el puerto sin utilizar el pedal de freno. A la vez que vas bajando el puerto, simplemente regulando tu pedal de acelerador, que lo levantas más o pisas más el acelerador en función si quieres ir más rápido o quieres que se reduzca un poco la velocidad, vas a recuperar kilómetros de autonomía. Esto puede suponer que cuando llegues o termines de bajar, ese puerto, esa montaña, tengas más autonomía que la que tenías arriba. Esto con un coche de combustión nunca va a poder suceder. En el mejor de los casos tendrías la misma autonomía abajo que la que tenías cuando empezaste el descenso. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy importante tener una conducción eficiente con un vehículo eléctrico, porque esto nos va a permitir alargar la autonomía, ahorrar en la factura de la luz, ahorrar dinero en nuestras recargas y además el tiempo de nuestras recargas será menor, especialmente las recargas en corriente alterna, que son las que son más lentas. Si yo llego con más autonomía a mi casa en el día a día, eso va a significar que yo voy a necesitar menos horas durante la noche para recargar el vehículo, menos energía, etcétera, etcétera. Por tanto, un beneficio para todos. Vamos a poner un ejemplo con el Fiat 500e. Este coche tiene una batería de 37 kWh útiles, aproximadamente. Imagina que recorres cada día 100 kilómetros y tienes un consumo medio de 12 kWh a los 100. Voy a decir 12 kWh a los 100 porque en la prueba que realizamos en entornos interurbanos es el consumo medio que nosotros le sacamos. Aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Supongamos que tenemos una potencia contratada de 3 kilovatios. ¿Cuántas horas necesitaré recargar mi vehículo para recuperar esos 100 kilómetros de autonomía que tengo? Pues 12 kilovatios hora a los 100 kilómetros lo dividimos entre los 3 kilovatios y nos da unas 4 horas, ¿vale? Como todas las noches vas a dormir más de 4 horas, o eso espero por tu salud, entonces no habrá o no tendrás ningún problema en recuperar esos 100 kilómetros cada noche. Incluso si duermes 8 horas, imagínate, podrías conducir cada día más de 200 kilómetros. Cuando compras un coche eléctrico, normalmente te fijas en la autonomía que tiene, ¿vale? Es un dato muy importante. Pero igual de importante es conocer el consumo medio de este vehículo y la capacidad de la batería, ¿vale? Piensa que si un coche eléctrico tiene 400 kilómetros de autonomía, pero tiene una batería de 80 kWh, significa que tiene un consumo medio de 20 kWh a los 100 kilómetros. Esto es muy importante porque no solo para recorrer esos 100 kilómetros te va a resultar más caro, porque vas a necesitar más energía, sino que además vas a necesitar más tiempo para recuperarlos cada noche. Como digo, este tiempo es especialmente perceptible en las recargas en corriente alterna, que son las que haremos en nuestra casa o en puntos semirápidos, ¿de acuerdo? Bajo mi punto de vista personal, la autonomía de un coche eléctrico comienza a ser interesante a partir de los 400 km WLTP. ¿Por qué? Porque a partir de esa autonomía yo ya sé que puedo conducir tranquilamente trayectos de 250, 300 kilómetros, incluso es posible que más, y me resulta una conducción relativamente parecida a la que ya hacía con mi anterior vehículo de combustión, o con mi último vehículo de combustión que conduje ya hace 5 años. Entonces, para mí es una conducción relativamente parecida. Conduzco durante 2-3 horas, dependiendo de la carretera, ya sabéis, autovía, tal. Hago una parada de media hora y continúo viaje. Entonces, para mí, por eso es importante tener vehículos con autonomías de los 400 km WLTP mínimo. A partir de ahí, si quieres tener más autonomía, pues podrás viajar más tranquilo.
Además, recordar que las recomendaciones de la DGT es parar cada 200 kilómetros o 2 horas aproximadamente. Un dato muy importante que quiero recalcar es que la autonomía WLTP no tiene por qué coincidir ni ser la autonomía en autovía, ¿vale? De igual modo que el consumo medio que nos dicen en el concesionario un coche de combustión, cuando te pones en carretera no coincide, pues esto es lo mismo, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Pues que esta autonomía en ciclo WLTP, que es el ciclo europeo que tenemos, sí sea real en condiciones de entornos interurbanos o urbanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los coches eléctricos consumen menos en entornos urbanos e interurbanos. En autovía a velocidades sostenidas de 120 kilómetros es cuando más consumen. Es posible que si tu conducción o conduces por carreteras limitadas a 90-100 kilómetros hora, muy posiblemente estés muy cerca de esos kilómetros, esa autonomía WLTP. En cualquier caso, esta autonomía depende de muchos factores. Por tanto, no debes tomarlo como una ley y tomarlo a rajatabla. No, puede variar en función del clima, la orografía, de tu tipo de conducción, de los neumáticos, de las llantas, bueno, una serie de factores, ¿vale? Entonces, no lo tengas muy en cuenta. Es de lo mismo que sucede en un coche de combustión, que en un coche de combustión puedes gastar más, puedes gastar menos en función de la velocidad, en función de si es verano, si es invierno, si llevas la calefacción o si llevas el aire acondicionado o si estás circulando en un atasco o si estás circulando en ciudad. Pues los coches de combustión normalmente gastan menos en autovía. Vale, pues los coches eléctricos es al revés, gastan menos en ciudad y gastan más en autovía a velocidades elevadas. Un coche de combustión, ¿qué sucede? Pues que la velocidad óptima en la que menos consumo suele tener suele rondar entre los 90-110 kilómetros hora aproximadamente. Bueno, pues un coche eléctrico le pasa lo mismo. Si quieres buscar el mínimo consumo, tendrás que rondar por esas velocidades. Es igual. Se me olvidaba comentar los ciclos de homologación. Principalmente en Europa utilizamos el ciclo WLTP. Antes usábamos el ciclo NEDC. El ciclo NEDC era mucho menos estricto y eran unas autonomías que eran muy difíciles de llegar a ellas, ¿vale? Era completamente imposible. Tened cuidado porque en algunos concesionarios todavía siguen dando la NEDC, aunque realmente, legalmente, creo recordar que desde 2020-2021 era obligatorio ya dar WLTP sí o sí. Entonces, autonomía NEDC, la que se daba antes en Europa, todavía se sigue dando en algunos países asiáticos, ¿vale? En China se suele dar. Pero bueno, existen otros ciclos de medición, también en países asiáticos. Este ciclo de medición, imposible de llegar, como decía. Por ejemplo, el Renault Zoe ZE40 tiene 400 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC. Y si lo pasamos a WLTP, que es el ciclo que tenemos ahora en Europa, 300 kilómetros WLTP. Así que hay una diferencia sustancial. Hablamos de, para la misma batería, 100 kilómetros de diferencia. Después tenemos el ciclo americano EPA, ¿vale? Este ciclo de homologación es más estricto que el europeo. ¿Por qué es más estricto? Pues básicamente porque las mediciones que se hacen sobre los vehículos incorporan más kilómetros de autovía y por tanto la autonomía termina siendo algo más real que el ciclo WLTP. Como comentaba antes, el ciclo WLTP en autovía es imposible, pero sin embargo en trayectos urbanos e interurbanos es posible que lo saques. El ciclo EPA, totalmente muy posible y casi seguro que lo sacas en urbano, interurbano e incluso en autovía. Si haces una conducción eficiente a velocidad de 110 km hora, es posible que lo saques e incluso mejores. Por tanto, tenemos la autonomía EPA realista, la más cercana a la realidad, autonomía WLTP y autonomía NEDC, que es imposible de conseguir, ¿vale? Como digo, también existen otros ciclos de medición, pero no vamos a mencionarlos dado que no llegan aquí a Europa. A Europa principalmente tenemos WLTP y en ocasiones se nos habla de NEDC o de EPA. Cuando vas a un concesionario a preguntar por la batería de un coche eléctrico, la autonomía, normalmente te suelen dar una cifra, pero no te suelen dar las dos cifras de batería bruta y neta, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchos fabricantes te dan un dato o incluso ninguno de los dos. Por ejemplo, Tesla no es nada claro con respecto a las baterías brutas y netas. Pero otros fabricantes, como por ejemplo el grupo Hyundai, con Kia y Hyundai,
te dan siempre la batería útil de la batería, ¿vale? La capacidad útil de la batería. Pero nunca te dan la capacidad neta, la bruta, ¿vale? Otros fabricantes cada fabricante es un mundo. Por ejemplo, el grupo Stellantis lo que hace es darte normalmente las capacidades brutas. Entonces tú dices, tengo una batería de 50 kWh. No, tu Opel Corsa E tiene una batería utilizable de 45 kWh. Sí es 50 kWh brutos, ¿vale? ¿Para qué sirve este pequeño margen, este buffer? Se suele utilizar pues para diferentes motivos, salvaguardar la batería, protegerla, para, bueno, un sinfín, para sistemas del propio vehículo, una serie de factores, ¿de acuerdo? Pero es importante tener en cuenta esta información. Algunos fabricantes, como por ejemplo Mercedes, estoy recordando el Mercedes EQA 250 que estuve probando, tiene una capacidad de batería útil de 66 kWh y bruta, si no recuerdo mal, eran 79 kWh. Es decir, tenía unos 10-12 kWh de buffer, una barbaridad. Si hubiera reducido un poquito más ese buffer, a lo mejor tú podrías conducir 50 kilómetros más con el coche. Pero Mercedes ha optado por esta opción, tener un gran buffer, que este buffer en muchas ocasiones algunos fabricantes lo suelen utilizar para ocultar la degradación de la batería, degradación de la que luego hablaremos. ¿Por qué es recomendable tener este pequeño buffer? Porque es importante salvaguardar la capacidad de esta batería, ¿vale? En la batería no podemos obviar que es el elemento más caro y más crítico del vehículo eléctrico. Por tanto, tener este pequeño buffer va a permitir proteger la batería y evitar reducir esa degradación, entre otros muchos factores. Normalmente esto tampoco lo suelen contar los fabricantes, pero es un aspecto muy importante de las baterías, ¿vale? ¿Por qué? Porque la refrigeración de la batería va a ayudarnos a la durabilidad de ella y va a reducirnos la degradación que pueda tener nuestra batería. No podemos olvidar que la batería es el elemento más costoso de un vehículo eléctrico y además el más frágil. Por tanto, debemos ser sumamente cuidadosos con él. Para proteger la batería tenemos diferentes sistemas. Uno de ellos es el Battery Management System, el BMS. Este sistema nos permite proteger la batería de tal forma que si la batería está muy vacía no nos permite hacer descargas y si la batería está muy llena tampoco nos podrá hacer cierto tipo de descargas. Nos permitirá hacer, o está muy caliente, no nos permitirá hacer cierto tipo de descargas. El BMS lo llevan todos los vehículos eléctricos y limita las prestaciones que ofrece la batería con el fin de salvaguardar en todo momento su capacidad y protegerla. Esto nos va a permitir nos va a provocar que en ciertas situaciones a lo mejor no podamos acelerar más de cierta cantidad o no restrinja la potencia de aceleración, como digo, o la potencia de regeneración. Bueno, una serie de factores, por ejemplo, serían características del BMS. Por otro lado, tenemos la refrigeración de la batería, que era lo que queríamos hablar en este punto en concreto. La refrigeración de la batería es muy importante porque es la que se va a encargar de mantener la temperatura óptima de trabajo de la batería en todo momento. La temperatura óptima suele rondar entre los 18-20 grados aproximadamente, ¿vale? Por este motivo, los vehículos eléctricos en invierno consumen más y en verano es cuando menos consumo dan y más puedes alargar la autonomía. En mi caso concreto, por ejemplo, la diferencia entre verano e invierno puede suponer que yo en verano tenga un 10% más de autonomía o incluso puede que un poquito más, un 20%, 10, 15, 20% aproximadamente. Estas características de esta refrigeración de la batería nos va a permitir protegerla para que más dure y tengamos una menor degradación, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los tipos de refrigeración de batería. Tenemos diferentes tipos de refrigeración de batería. Tenemos refrigeración pasiva, esta es la que incorpora, por ejemplo, el Nissan Leaf. Estos Nissan Leaf, que son los que más daño han hecho al vehículo eléctrico porque le han dado mala fama en el tema de degradación de la batería, que pierde mucha autonomía. Y es cierto, es que estos primeros Nissan Leaf, bueno, todos los Nissan Leaf no llevan refrigeración, pero es que estos además sometían a la batería a unas grandes exigencias por parte del motor, con lo cual, y las cargas y descargas, y al final la batería sufría mucho. Esto provocaba que en estas baterías, encima al no tener ninguna refrigeración, la batería sufriera y se degradase más rápido. Esta refrigeración pasiva se denomina así porque lo único que hace es que
Mientras el coche está en movimiento, el aire que pasa por debajo y por los laterales y por los flujos que tiene de aire dentro de la batería, pues eso refrigera y ya está. El aire que va pasando es el que va refrigerando la batería, no hay más. Este es el sistema de refrigeración que tienen las baterías de los Nissan Leaf y la de los actuales también. Solo que los actuales tienen, parece ser, algo menos de degradación porque la batería está sometida a menos fuerzas de carga y descarga. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Pues aparte del Nissan Leaf que ya he comentado, tendríamos también el Volkswagen e-Golf o el Seat Mii Electric. Refrigeración activa por aire. Este tipo de refrigeración es la que monta, por ejemplo, el Renault Zoe. Consiste básicamente en tener un ventilador que se encarga de refrigerar esa batería y que tenga la temperatura adecuada de trabajo. Una ventaja de estos vehículos, por ejemplo, como el Renault Zoe, es que tiene una potencia de carga relativamente corta, no es muy elevada. Estamos hablando de vehículos que cargan a 22 kilovatios en corriente alterna. Bueno, había algunos modelos que cargaban a 43 en corriente alterna, pero bueno, vamos a obviarlos. 22 kilovatios en corriente alterna y los nuevos modelos cargan a 50 kilovatios en corriente continua. No es una potencia excesivamente elevada y este tipo de refrigeración parece ser más o menos suficiente, o está demostrando que más o menos es suficiente para tener una batería sin una degradación excesiva. Aproximadamente rondamos el 8-10% de degradación, es lo que se suele comentar más o menos, ¿vale? Son unos porcentajes de degradación relativamente razonables para este tipo de vehículos y este tipo de baterías. Este tipo de refrigeración, sin ser deslumbrante, ofrece unos resultados relativamente interesantes. Y esto es lo que hace que los vehículos que podemos encontrar de Renault Zoe no tengan una elevada degradación como norma. Por tanto, puede ser un vehículo interesante para comprar de segunda mano. Y ahora vamos con el último tipo de refrigeración, la refrigeración activa por líquido. Este tipo de refrigeración es la que montan la mayoría de vehículos eléctricos del mercado. Este tipo de refrigeración consiste en, básicamente, refrigeración por líquido. No tiene mucho más, lo que dice la propia palabra. Entonces, hay un circuito que va refrigerando la batería constantemente para que esté siempre trabajando en la temperatura adecuada. ¿Qué modelos utilizan este tipo de refrigeración? Pues como digo, la mayoría. Podemos estar hablando de Volkswagen ID.3, Opel Corsa E, Fiat 500e, cualquier vehículo Tesla. Bueno, la mayoría de vehículos eléctricos del mercado utilizan este tipo de refrigeración. En cualquier caso, siempre es importante cuando vayas a comprar un vehículo eléctrico que preguntes por el tipo de refrigeración que tiene. ¿Por qué? Porque en función de ese tipo de refrigeración cuidará más la batería o la cuidará menos. Y eso va a suponer que a la larga puedas recorrer más kilómetros o menos. La batería de un coche eléctrico es el elemento más crítico y por eso es el elemento que debe ser mejor cuidado y sobre el que más se preocupa el propietario. Por este motivo, muchos fabricantes, por no decir, no, vamos a decir todos los fabricantes de vehículos eléctricos, te ofrecen una garantía sobre la batería, ¿vale? Por este motivo es importante preguntar por las características de esta garantía. Hay algunos fabricantes que ofrecen una garantía de hasta el 70% de capacidad, hasta los 5 años, otros fabricantes lo dan hasta los 7 años, hasta los 8 años, hasta los 10 años, y también hay un límite de kilómetros normalmente, hasta los 180.000 kilómetros, 150.000, 190.000, en función de cada fabricante puedes encontrar unas condiciones. Esto es muy importante que lo preguntéis antes de firmar el contrato o antes de firmar esa compra de ese vehículo. Por ejemplo, cuando yo compré mi Tesla Model S en 2017, Tesla me ofrecía una garantía de 8 años sin límite de kilómetros tanto en motor como en batería. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque algunos fabricantes, además de darte una garantía sobre la batería, te ofrecen una garantía sobre el motor, como es el caso de Tesla. Actualmente Tesla ya no da este tipo de garantía sin límite de kilómetros. Ahora mismo los Tesla Model 3, Tesla Model Y tienen una garantía limitada en años y en kilómetros. La batería de un coche eléctrico va a perder capacidad de almacenamiento con el paso del tiempo, sí o sí. Es algo que no puedes evitar. A esta pérdida de capacidad es lo que denominamos como degradación de la batería, ¿vale? Esta pérdida de capacidad es algo que debes de tener en cuenta cuando compras un vehículo eléctrico. Las actuales baterías llevan unos sistemas, como hemos dicho, de refrigeración y unos BMS y están totalmente protegidas y los niveles de degradación que estamos viendo en los vehículos eléctricos actuales son bastante más bajos que los que veíamos en los Nissan Leaf de hace una década. Recordad que el primer Nissan Leaf se empezó a vender en 2011 en Europa.
Por poner un ejemplo, mi Tesla Model S75 de 2017, tras el paso de estos casi 5 años, bueno, no, el coche ya tiene 5 años y 144.000 kilómetros, tiene una degradación aproximadamente de un 8-9%, ¿vale? En este vídeo os dejo el enlace para que podáis verlo. Es importante indicar que esta degradación no ha sido lineal, ¿vale? El primer año noté un poco de degradación, el segundo y tercer año noté bastante más degradación y digamos que estos 2 últimos años, o este último año y algo, apenas he notado variación en la autonomía, ¿vale? Siempre me está rondando ahora mismo más o menos la misma cantidad de kilómetros. Es decir, la mayor pérdida de capacidad en mi Tesla Model S la he encontrado durante los 3 primeros años de vida. Como resumen, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que cuando vayas a comprar un coche eléctrico debes pensar en la autonomía que tiene y en los kilómetros que recorres. Y debes pensar que si ese coche perdiese un 10%, 15% o 20% de capacidad de energía, ¿te permitiría recorrer esos mismos kilómetros? Si la respuesta es sí, entonces muy posiblemente sea un vehículo adecuado, idóneo para ti. Pero si ese vehículo no cumple esas características y con restándole ese 10-20% de autonomía, ¿vale? De batería, no tiene suficiente energía como para recorrer los kilómetros que tú haces en tu día a día, entonces mejor búscate otra opción con más autonomía. Cuando compras un coche de combustión normalmente te preocupas por la gasolina que tienes que echar. Gasolina de 95, de 97, diésel, gasóleo A, bueno, todo este tipo de gasolinas que existen. En los coches eléctricos esto es diferente. En este tipo de vehículos eléctricos debes fijarte en el tipo de conector que tienen para la carga y en las potencias de carga, de tal forma que así sabrás dónde puedes cargar y a qué velocidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar una vuelta a esto. Si vamos a la parte del tipo de conector, esto es relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque desde hace ya unos años para acá, casi todos los coches, bueno, todos los coches ya van con el tipo 2 para la carga en corriente alterna y para la carga en corriente continua varía un poco, pero principalmente ya todos los vehículos van con CCS. Existen algunas excepciones, como el Nissan Leaf, que aún se sigue comercializando con el conector CHAdeMO, o el Lexus UX 300H puede ser. Bueno, el Lexus este que sacaron en 2021 eléctrico también va con conector CHAdeMO, pero el resto de vehículos, es decir, el nuevo Lexus que ya va a salir este año e incluso el Nissan Ariya que llega al mercado, esperemos, o teóricamente este verano, estos vehículos, a pesar de ser de la misma marca, ya van con conector CCS. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el estándar en Europa, aunque no haya ninguna normativa que obligue a que sea de una manera, ya sí estamos viendo que es conector tipo 2 para corriente alterna y conector CCS para corriente continua. Además, si nos vamos a ciertos países, estamos viendo ya, incluso en España ya lo estamos viendo, que cada vez se incorporan nuevas estaciones y estas nuevas estaciones ya dejan de llevar conector CHAdeMO y ahora casi siempre encontramos conector CCS. Bien. Dicho esto, ahora lo importante es saber cuánto tiempo voy a tardar en cargar mi vehículo eléctrico. La limitación de potencia que tiene tu vehículo eléctrico en corriente alterna y corriente continua es un dato importante que debes preguntar al fabricante antes de adquirir el vehículo, porque esto puede determinar que te interese más ese modelo o no, porque tus tiempos de carga vayan a ser mayores o menores. Podríamos decir que como norma, la mayor parte de vehículos del mercado, el estándar ya está siendo 11 kilovatios. Aún hay algunos vehículos que cargan a 7 kilovatios y otros que cargan a 22, pero la norma viene a ser que la mayor parte de vehículos cargan a 11 kilovatios. Esto es corriente alterna trifásica de 16 amperios. Por otro lado, si hablamos de la carga en corriente continua, la mayor parte de vehículos del mercado cargan a 100 kilovatios o incluso más. Aquí podemos englobar, por ejemplo, todos los vehículos que hemos estado probando en mi canal, o he estado probando en mi canal, de todo el grupo Stellantis. Estos vehículos cargan a la plataforma SMP, carga a 100 kilovatios en corriente continua. Y si nos vamos al Fiat 500e, este modelo carga, si no recuerdo mal, a 85 kilovatios en corriente continua. Que para las baterías que tienen, que son de 42 en este último caso y de 50 kilovatios hora, en el caso del grupo PSA o plataforma SMP, pues
puede ser más o menos razonable. Aún así es importante tener en cuenta estos datos y cuando vayas a comprar tu coche, preguntar la potencia de carga en corriente alterna y la potencia de carga en corriente continua. Porque tenemos casos, por ejemplo, el Renault Zoe ZE50 es un modelo que salió a finales de 2019 y este vehículo carga a 22 kilovatios en corriente alterna, 32 amperios, trifásica, y en corriente continua, si incorpora el vehículo el conector CCS, podrá cargar hasta 50 kilovatios. Bien, otros modelos, por ejemplo, podría ser el Tesla Model 3, uno de los vehículos, bueno, el vehículo más vendido en Europa, y este modelo carga a 11 kilovatios en corriente alterna y a 250 kilovatios, perdón, en corriente continua. Si hablamos, por ejemplo, de otros modelos más variados que están empezando a parecer que tienen cierto éxito, como que son modelos más económicos, como el Dacia Spring, este modelo carga a 6,6 kilovatios en corriente alterna y a 34 kilovatios en corriente continua. Ahora quiero poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a un punto de carga que es de 22 kilovatios, tengo una manguera de 22 kilovatios, pero resulta que voy con un Dacia Spring que carga a 6,6 kilovatios. ¿A qué potencia voy a cargar en ese punto? A 6,6. Para mí, ¿qué potencia ofrece ese punto? 6,6. La limitación no está en el punto de recarga ni en el cable que estoy utilizando. La limitación en este ejemplo está en el propio vehículo. Esto lo comento porque en numerosas ocasiones veo que los usuarios de Electromaps reportan que un punto de recarga es de 7 u 11 kilovatios cuando en realidad es de 22 kilovatios. Y la limitación, y están diciendo esa información porque la limitación está en su coche o en su cable, ¿vale? Pero el punto es de 22. Estos datos son importantes y es importante tenerlo en cuenta. Por último, me gustaría añadir que ahora, por ejemplo, dada la apertura de los superchargers de Tesla a otras marcas, en España se han abierto 13 superchargers. Esto supone que, por ejemplo, un Dacia Spring, que hemos dicho que carga 34 kilovatios en corriente continua en un conector CCS, podría ir a un Supercharger V2 que carga 150 kilovatios o un Supercharger V3 que carga 250 kilovatios, pero el vehículo le va a dar igual porque va a estar cargando a 34 kilovatios, ¿vale? Bien, ahora quiero hablaros del equipamiento. Cuando compras un coche eléctrico, no todo es fijarse en la autonomía, en la potencia del motor y en el precio. También es importante fijarse en otros aspectos que entran en juego en la ecuación. Como por ejemplo, podría ser los asistentes a la conducción. Hay gente que le flipará el equipo de música. Hay otros que preferirán tener una pantalla de entretenimiento o tener un navegador GPS que funcione bien o que tenga Apple CarPlay. Yo qué sé, cada persona buscará una serie de características diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando vayas a adquirir tu coche y lo compares con otros modelos que estás barajando, no importa solo tener en cuenta precio, autonomía y potencia del motor, porque a lo mejor estas características en algunas marcas sí que lo lleva en el vehículo y en otras no. Y a lo mejor cabe la posibilidad que en ciertas marcas tú quieras empezar a incorporar este tipo de equipamientos y el precio se vaya encareciendo y entonces ya lo que parecía que era más caro uno y más barato otro empiecen a ser iguales. Todo esto simplemente para deciros que el equipamiento es un factor en la ecuación que para cada persona puede ser más o menos importante. Un vehículo eléctrico requiere de muy poco mantenimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mayoría de fabricantes tradicionales están obligando a hacer esas revisiones. Luego, realmente en esas revisiones apenas se hace nada, pero bueno, en cualquier caso están obligando para mantener la garantía, etcétera, etcétera. Estas revisiones aún así suelen ser más económicas que en los modelos homólogos de combustión. Pero aún así es un aspecto que hay que tener en cuenta porque es un gasto más que vas a tener. En algunos fabricantes como Tesla no se obliga a realizar los mantenimientos para mantener la garantía del vehículo. Esto significa principalmente un gran ahorro. Al final los mantenimientos los puedes hacer tú mismo, como es cambiar el filtro del habitáculo. En mi caso concreto, por ejemplo, yo ya publiqué un vídeo que lo tendréis por aquí, en el que yo recorro 123.000 kilómetros a lo largo de 4 años y algo, y os comento los gastos que tuve en recorrer los 123.000 kilómetros, incluyendo mantenimientos
e incluyendo la energía que me había gastado en mis recargas en casa y demás. 733 euros para recorrer 123.000 kilómetros. Cambiar el filtro del habitáculo de un Tesla Model S cuesta aproximadamente unos 10 euros y lo puedes encontrar en Amazon. Cuando compras un coche eléctrico debes echar muchos números. ¿Por qué? Pues porque algunos fabricantes te ofrecen ciertas opciones de financiación relativamente interesantes que realmente luego te pones a echar números, te descuentan algo de dinero del precio, pero al final terminas pagando más. Entonces hay que echar números para ver si compensa esa financiación o no compensa. A lo mejor te sale más rentable financiar con tu banco, o a lo mejor te interesa mirar otro vehículo en otro concesionario. Al final lo que tienes que tener en cuenta es el precio final del vehículo, incluyendo esos intereses, porque puede ser que al final el vehículo salga más caro de lo que pensabas. De hecho, esto quiero comentarlo también. Tesla normalmente ofrece una financiación del 3,5%, creo recordar, frente a otras marcas que suelen ofrecer financiaciones del 7, 8, 9%. Por otro lado están las ayudas del gobierno. Actualmente, en el plan MOVES 3, al igual que en los planes anteriores, hay una serie de ventajas, pero también de pegas, ¿de acuerdo? La ventaja principal es el dinero que te dan. Pero, ¿qué pegas hay? Vale, la primera de ellas es que es posible que tarden bastante tiempo en concederte la ayuda, ¿vale? Cuando digo bastante tiempo es que hay personas que les tarda menos de un año, pero hay bastantes que les tarda un año o incluso algo más. Entonces debes tenerlo en cuenta, que a lo mejor cuentas con un dinero que tarda en llegar. Y la segunda pega es que tienes que meter estas ayudas del gobierno en tu declaración de la renta. Esto supone que tributa como ingreso y al final te tienen que retener una cantidad y al final los 7.000 euros que te iban a dar de ayuda ya no son 7.000 y a lo mejor se transforman en 5.000. Y por último quiero indicar que es muy importante visitar varios concesionarios. No todos los concesionarios ofrecen el mismo precio. Algunos concesionarios pueden aplicar ciertos márgenes o descuentos y entonces puede compensar más comprar en un concesionario o en otro. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo y es que en 2018 y 2019, cuando llevaba la sección de Personal Shopper que había en Pásatelo Eléctrico, es decir, una especie de asesoramiento a la ayuda de compra de vehículos eléctricos, pues hubo un caso muy concreto que recuerdo notablemente porque esta persona buscaba un Hyundai Kona de 64 kWh y estuvo mirando en diferentes concesionarios y la diferencia entre un concesionario y otro llegó a ser de más de 2.000 euros, ¿vale? No recuerdo mal si fueron 2.000 o 3.000 euros, pero era una diferencia sustancial, que al final esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando compras un vehículo eléctrico. Por tanto, siempre recomiendo visitar varios concesionarios. Preguntas por el mismo modelo de vehículo, mismas características y a ver qué precio te dan. A ver si siempre te dan el mismo precio. Si hacéis esta prueba, escribidla en comentarios que me interesa saberlo. Adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta que el mercado está cambiando bastante. Y lo que antes había concesiones, ahora ya están dejando de vender, digamos, las concesiones, los vehículos, y están yendo hacia otro modelo en el que tú directamente compras en internet tu vehículo eléctrico. Como es el caso muy claro de Tesla, que es el que ha estado marcando esta tendencia. En este caso, el precio siempre es el mismo y la compra de tu vehículo no va a variar. El precio que tú vas a encontrar en la web es el que vas a pagar por el vehículo. Es muy raro que varíe. En algunas ocasiones es posible encontrar un vehículo eléctrico de ocasión, ¿vale? O de estos que ya están matriculados, los que normalmente se denominan de gerencia, con un precio más interesante. En este caso sí que es posible que encuentres, pues eso, algún descuento interesante. Yo, por ejemplo, mi Tesla Model S lo compré a Tesla España en 2017. El coche ya estaba matriculado, tenía unos 6 meses aproximadamente y 10.000, 11.000 kilómetros, no recuerdo exactamente, y tenía un descuento importante que es el que me animó y me facilitó la compra que realicé. Además, cuando compré mi Tesla Model S tenía una financiación muy interesante, era del 0,49%, una financiación que muy pocas marcas ofrecen. Bueno, y hasta aquí todo lo que debes saber antes de comprar un coche eléctrico. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a conocer ciertos conceptos o ideas que no sabíais.
Probablemente mucho ya lo tendríais en cuenta, ya lo sabríais, pero bueno, seguro que a alguien le interesa, cada vez hay más propietarios nuevos y seguro que a alguien le aporta algo. ¿Vale? La idea es, al final, enriquecer a todo el mundo con la información que tenemos. Dicho esto, si tenéis alguna duda, escribirla en comentarios, os contestaré encantado. Darle un like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis ya. Me vais a ayudar a crecer, a conseguir más vehículos, que pueda hacer más pruebas y demostrar en esas pruebas, que ya sabéis que normalmente me centro en viajes, demostrar que se puede viajar con un vehículo eléctrico sin ningún tipo de problema. Que en definitiva creo que es una de las mayores pegas que encuentran los propietarios, que creen que no hay suficiente red de carga, que no se puede viajar, que hay mucha diferencia de tiempo con un vehículo de combustión, etc. Dicho esto, nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos.